¿Comenzó a grabar? ¿Ustedes pueden ver? Sí, sí, sí. Vale. Recomendación. Concéntrense en las indicaciones que les fui dando para no perder tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Entiendo de que hay un montón de cosas de que por ahí les interesa, y esto ya les vengo diciendo, está genial que les interese, que quieran investigar, que quieran saber un poco más, pero concéntrense en eso puntual para no irse por las ramas, para no empezar a dar vueltas en cuestiones que no entienden o que les quedan dudas. De los músculos, lo que tienen que saber es armarse la imagen dónde está, bien, región, anterior, posterior, saber nombre, porciones, función principal y más o menos entender cuál es su punto de origen, dónde nace, y su punto de inserción. No se pierdan más. Vimos hasta ahora los músculos de la zona superior del tronco, de la zona de los miembros superiores. Ahora nos queda todo lo que está en la región inferior y zona media. Vamos a hablar de los cuádriceps, de los isquiotibiales, sóleos, gastrocnemios, glúteos, psoas ilíaco, tibial anterior, tensor de la fascia lata, aductores, sartorio y abdominales, músculos del abdomen. Habíamos dicho de que entonces los músculos pueden recibir su nombre por la cantidad de porciones que lo componen. En este caso aparece el prefijo qua de 4 porciones, cuádriceps. Entonces el cuádriceps está compuesto por 4 porciones: vasto externo, vasto interno, recto anterior y crural. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Función principal: extensión de la rodilla, y tienen la mayor, a ver que les quede más ordenado. Acá tenemos a las 4 porciones, bien. Muevo el cuadrito de la imagen porque me molesta. Entonces, 4 porciones de profundo a superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que el crural es el más profundo y el recto anterior es el superficial. Todos nacen en el fémur, menos, o sea, su punto de origen es el fémur, menos el recto anterior, que su punto de origen es el coxal. Se unen en un mismo tendón, el tendón rotuliano, que pasa por encima de la rótula y se inserta en la tibia. Región anterior del muslo, región anterior del fémur. Vemos ahí el movimiento de extensión, se contrae, que volvemos a lo mismo. Para eso a ustedes les sirve conocer cuál es su punto de origen y cuál es su punto de inserción, porque fíjense, este punto de origen aquí hace que entendamos que al contraerse arrastra y eleva la pierna y se produce la extensión de la rodilla, se contrae. En esta filmina podemos ver cómo al flexionar la rodilla y extender la cadera, o sea, llevar hacia atrás al muslo, se produce la extensión del cuádriceps, ¿okay? O sea, acá está elongando el cuádriceps. El movimiento contrario produce la extensión del cuádriceps. Como músculo antagonista o contrario al cuádriceps está el isquiotibial. El isquiotibial, los isquiotibiales son 3 porciones y una tiene 2, está dividido en 2 partes. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Bíceps femoral, entendamos, aparece el prefijo bi, por lo tanto son 2 porciones, los cuales se ubican en la región anterior del muslo, en la región anterior del fémur,
la función principal es contraria al cuádriceps. Si el cuádriceps tiene la función de extender la rodilla, el isquiotibial tiene la función de flexionar la rodilla. Bien. Acá podemos ver el punto de inicio de las porciones, todos semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, nacen en el isquion, pero la porción corta del bíceps femoral nace en la tibia. O sea, hay una porción del bíceps femoral que nace en la tibia. Y tanto el semimembranoso como el semitendinoso se insertan en la tibia y el bíceps femoral se inserta en el peroné. Algo que me olvidé de decirles en cuanto a agonista y antagonista es que el agonista y el antagonista no siempre, o sea, la función no es fija. O sea, puede que en este caso, por ejemplo, pensemos a la rodilla. Al momento de flexionar, el agonista, o sea, el que cumple la función principal, es el isquiotibial. Y el antagonista es el cuádriceps, porque se tiene que estirar para que la rodilla se flexione. En la extensión del cuádriceps, el agonista es el cuádriceps y el antagonista es el isquiotibial, son los isquiotibiales. ¿Por qué? Entonces, al momento de extenderse, se contraen los cuádriceps y se relajan los isquiotibiales o se estiran los isquiotibiales, y al momento de la flexión se contrae los isquiotibiales y se extiende el cuádriceps. Ahí vemos el movimiento que se produce. Esta es una camilla atrás. Otros músculos que tenemos en la región posterior de la pierna son los conocidos tríceps, o sea, es el conocido tríceps sural, compuesto por 3 músculos. ¿Por qué se lo considera también como 3 músculos, siendo que son 2? Es porque tienen diferentes puntos de orígenes, pero tienen un mismo punto de inserción, que es el tendón de Aquiles, y que se inserta en el calcáneo. Entonces, este tríceps sural, cuya función principal es la flexión plantar del tobillo, está compuesto por el gastrocnemio, conocido como gemelo también, tiene 2 porciones, una interna y una externa, y el sóleo, gastronemio y sóleo. Función principal, flexión plantar, que es puntitas de pie. Cuando elevamos el talón y nos ponemos en puntitas de pie, se produce gracias a la contracción del tríceps sural. Los saltos también, gracias a la contracción, podemos llevarlos a cabo. Entonces acá tenemos el gastrocnemio o gemelo, 2 porciones, una interna y una externa. Nace en el fémur y se inserta, punto de origen en el fémur, tendón de Aquiles calcáneo, flexión plantar. Y el sóleo, que nace en la tibia del peroné, se une en un mismo tendón al gastronemio y se inserta en el calcáneo. Función principal, flexión plantar. Bien, ahí podemos ver puntita de pie, se produce gracias a esta contracción. Glúteos es uno de los músculos más potentes, ¿sí?, del cuerpo, que se ubica en la región anterior, en la región posterior y lateral de la cadera. Tiene 3 porciones, una mayor, una media y una menor. Esto es de superficial a profundo. ¿Qué quiere decir? De que el mayor es la porción que nos gustaría a todos tener como más trabajada. Y según la porción, tienen también diferentes funciones. Nacen en el coxal y se insertan en el fémur. Vamos a ver las funciones. Entonces, superficial y profundo,
Profundos el menor, el medio y el mayor. Función de extensión de la cadera, o sea, arrastra el fémur hacia atrás. Glúteo medio, abducción del muslo, aleja a la zona media. Y el glúteo menor, extensión de la cadera, en este caso arrastra al muslo hacia adelante. Fíjense una cosa, nacen en el hueso coxal, todos, y se insertan en el fémur, todos. Ahí va, extensión de cadera, abducción de cadera y flexión de cadera. También colabora con la abducción de la cadera cuando está rotada externamente. Psoas e ilíacos. Son dos músculos que se los considera uno porque cumplen la misma función, que es la flexión de la columna, de la cadera, perdón. La función principal de ambos es la flexión de la cadera. Entonces, vamos a ver a cada uno. Este es el psoas, que en su punto de origen va desde la 12ª dorsal a la 4ª lumbar y se inserta en el fémur. Bien, flexión de cadera. Y el ilíaco, que nace en el hueso coxal, se inserta también en el fémur y cumple la misma función, que es la flexión de cadera. Son músculos también, o sea, son músculos que están trabajando de manera permanente, son músculos muy potentes, sobre todo el psoas, porque fíjense que una de las cuestiones que nosotros como seres humanos hemos modificado es la postura de la columna. Antes, o los monos vemos que están hacia adelante, obviamente que se modificó el centro de gravedad y demás, pero imagínense que tiene que ayuda a mantener esta espalda erguida o esta columna erecta, entonces es un músculo que está en permanente contracción trabajando. Y que en todo lo que tenga que ver con movimientos, por ejemplo, de caminar, de trotar y demás, intervienen de manera permanente. Es un músculo que no se lo conoce tanto o no se habla tanto de él, pero realmente funciona muchísimo en todo el trabajo de movimiento, desplazamiento del cuerpo humano. Ahí están trabajando en conjunto ambos y podemos ver la flexión de la cadera, cómo se produce. Vemos la inserción, el punto de origen de ambos, y el mismo tendón en el cual se insertan y se unen. Perdón, no en un mismo tendón, sino en un mismo punto de inserción. Tienen tendones diferentes. Flexión de la cadera, que según el punto fijo, o sea, en este caso, el hueso coxal es el punto fijo, se mueve, arrastra al fémur o al muslo, y si el punto fijo es el muslo o el fémur, arrastra o eleva a la cadera, flexiona la cadera. O el hueso coxal, mejor dicho. Acá muestra en esta animación todas las funciones del psoas. También colabora en esa rotación externa. En este caso, fíjense en esta flexión de cadera, pero con elevación, en el cual también trabajan otros músculos colaborando, como el recto anterior, el cuádriceps también. Otro músculo que vamos a analizar es el tibial anterior, ubicado en la región anterior de la pierna, el cual nace en la tibia y se inserta en la articulación metatarso-falángica, el dedo pulgar. Podemos ver acá. Función contraria a el gastrocnemio y al sóleo. La función principal es la flexión dorsal del tobillo, o sea, eleva la puntita del pie. En el otro elevamos el talón y en este es elevar la puntita del pie. Acá vemos su
origen, que es la tibia, y luego se inserta, ¿sí?, en la tuberosidad, en el primer cuneiforme y en el metatarsiano. Flexión dorsal de tobillo. Otro músculo es el tensor de la fascia lata, que se ubica en la región lateral del muslo, el cual se inicia en el hueso coxal y se inserta en la tibia. Función principal, la aducción de cadera. Aducción de cadera. En esta imagen explica de que es el glúteo mayor el que tiene una porción que se hunde al tendón del tensor de la fascia lata, a la banda iliotibial del tensor. Otro músculo compuesto por 5 porciones, también muy potente, es un músculo que muchas veces no prestamos atención, pero es un músculo equilibrador, o sea, en el momento de caminar y demás está en permanente actividad tratando de que esa estructura se mantenga, es el aductor, el cual las porciones son el pectíneo, aductor corto, el gracil o recto interno, aductor medio y mayor, el cual nacen en el hueso coxal y se insertan en el fémur. La mayoría nace en el pubis, excepto el aductor mayor, que acá vemos, la mayoría nace en el pubis, y se insertan en la cara interna del fémur. Función principal, aducción. Otro músculo que tampoco es muy conocido, pero que tiene 3 funciones importantes, es el sartorio, el cual nace en el hueso coxal y se inserta en la tibia. Bien, la función es similar a la de la posición de indio, por eso el nombre es sartorio, que quiere decir, o sea, lo relaciona, se asemeja a los sastres cuando cosían, se sentaban de esta manera, porque la función es la flexión de cadera, la rotación externa y la abducción de la cadera. Es la posición de sastres, esta que les digo acá, la posición de indio. Entonces, flexiona, abduce y rotación externa. Lo que logra este músculo es que un miembro se contraponga al otro miembro, o sea que haya una superposición, permite que justamente sea el pie el que logre llegar a la altura de la rodilla. Bien, nos queda ahora los músculos del abdomen, que son 4, recto anterior, oblicuos, mayor y menor, y transverso. Vamos a verlos de superficial a profundo, o sea, los superficiales, en este caso, es el recto mayor del abdomen, el cual es el músculo que queremos marcar, es el de los ravioles. Tiene 4 porciones, bien, y función principal es la flexión del tronco o de la columna. Se ubica en la región anterior del abdomen. Son los que nos permiten realizar los conocidos abdominales bolita o los crunch. Nacen en la quinta, sexta y séptima costilla. Quinta, sexta y séptima costilla, acá podemos ver. Y apéndices hipoides del esternón y se insertan en la sínfisis pubiana. Quinta, sexta y séptima costilla, apéndices hipoides, inserción en la sínfisis pubiana,
flexión de la columna o flexión de tronco, en este caso haciendo una abdominal bolita. Y muchas veces funcionan de manera escalonada y sus porciones se contraen también de manera escalonada. Bien, en este caso depende del punto fijo, como vemos en la imagen anterior, si el punto fijo es el hueso coxal o la cadera, la unión sí en el pubis, eleva el tronco, flexiona la columna, y en este caso, si la columna o el tronco es el punto fijo, ayuda en la elevación o flexión de la cadera. Oblicuo mayor o externo es un músculo cuyas fibras se disponen de manera diagonal u oblicua, por eso recibe el nombre, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Región lateral y anterior del tronco. Acá vemos una imagen en su plano sagital, el cual nace en las 8 últimas costillas y apéndices sifoides y se inserta en la línea alba, que la línea alba se encuentra en la región anterior, marcando como la línea media del abdomen, y pubis y cresta ilíaca, o sea, desciende hasta la región anterior de ese hueso coxal, pubis y cresta ilíaca, acá también se inserta. Función principal, inclinación lateral de tronco o columna, y la flexión de columna con rotación, o sea, interviene en la rotación. Ahí vemos al oblicuo mayor, apéndices sifoides, costillas, inserción, hueso coxal, y línea alba. Rotación, cuando trabaja de manera disociada, entonces cuando un lado se contrae, el otro se estira o se relaja para poder permitir la rotación. Esta línea media es la línea alba que les decía. Fíjense los tendones que se unen. Rotación de columna. Inclinación lateral también colabora con la inclinación lateral. Ahí podemos ver ya dos músculos. Y ya vimos dos músculos del abdomen. El tercero es el oblicuo menor o interno. Son músculos que se encuentran en la región lateral del tronco, que también la disposición de sus fibras es diagonal, al igual que el oblicuo mayor, pero imagínense que estos van desde abajo, o sea, desde el hueso coxal y parte del pubis, hacia las costillas. Y la línea alba, o sea, hay diferencia, unas fibras van hacia abajo y las otras fibras hacia arriba. Su función principal, inclinación lateral de la columna. Tanto el oblicuo menor como el oblicuo mayor trabajan de manera asociada, o sea, están en permanente relación, contracción y relajación, disociada pero sincrónica, o sea, cuando uno se relaja de un lado, el otro se contrae del otro, y así van colaborando en la mayoría de los movimientos. Por último, el músculo más profundo de la zona abdominal es el transverso del abdomen, un músculo muy potente, un músculo que funciona, o sea, lo vemos como una faja que contiene a todos los órganos que están, ¿sí?, en esta región. Vamos a ver que la función principal es la de compresión, ¿sí?, o de, de reducir, ¿sí?, estabilizadora, reducir el tamaño de la zona abdominal. La presión de la región abdominal es la función principal. Nace en las crestas ilíacas y las costillas, por eso imagínense que desde las últimas costillas y la cresta ilíaca envuelve y se
inserta o se unen en la línea alba, fibras horizontales. Ahí vemos la compresión o presión abdominal, que en la defecación o cuando vamos al baño actúa y mantener la columna erguida o el tronco, la cadera, el abdomen, toda la postura también intervienen. Es otra de las funciones principales es la estabilización de la postura, eso no había dicho. Otros músculos son los conocidos espinales, ubicados en la región posterior del tronco. Son varios, no es uno solo, por ejemplo, semiespinoso, iliocostal, esplenios, los multífidos, dorsal largo, cuadrado lumbar, o sea, son varios, cuya función principal es mantener a la columna erguida, o sea, son músculos de mucha tensión, ya que recuerden de que si no, en la gravedad nos llevaría hacia adelante, entonces están en permanente contracción, tensión. Tiene como función principal extender a la columna o evitar su flexión. Otros términos por ahí importantes de analizar y entender es esto de punto fijo y punto móvil. Cuando vemos un movimiento, un mismo músculo, según el punto fijo y según el punto móvil, puede variar. ¿Esto qué quiere decir? De que en este caso, en la primera imagen, el punto fijo son los muslos. Se contraen los isquiotibiales produciendo, ¿sí?, la flexión de la rodilla, arrastrando a la pierna, y en este caso, o sea, lo que se mueve o punto móvil son las piernas. En la segunda imagen, el punto móvil es la pierna, perdón, el punto fijo es la pierna, y el punto móvil es el músculo. La rodilla, ¿sí?, es la que se flexiona, igual en ambos, pero el movimiento es otro. Se flexiona la rodilla gracias a la contracción de los isquiotibiales. Ahí vemos, arrastra a la pierna, y si no, punto fijo, flexiona y se tensiona para no caer de golpe, digamos, se mantiene en tensión la contracción. En esta imagen también podemos ver psoas e ilíaco en contracción, entonces si tomamos como punto fijo al muslo o al fémur, el punto móvil es el hueso coxal, y si tomamos al coxal como punto fijo, el punto móvil es el fémur. Terminamos. Bien, ya nos quedan 7 minutos de clase, así que si tienen alguna duda, pregunta. Al igual que lo que hablamos en fundamentos generales, va a haber un mínimo de 30 preguntas con aproximadamente 40 minutos. Tal vez pueda ser un poquito más, no quiero mentirles, no quiero decir algo que después no es, entonces quédense con esa idea, mínimo un 30 minutos, 30 preguntas, 40 minutos. Tal vez varíe algunas de esas cuestiones, pero quédense tranquilos que ustedes van a tener toda la descripción, van a poder hacerlo sin problema. Igualmente yo previamente también les voy a mandar toda la información, estén atentos nomás. Bueno, la grabación de las clases queda por cualquier duda, por cualquier consulta, y lo que necesiten a disposición. Fue un placer haber sido la profe de ustedes. Disculpen si hubo algunos malentendidos o si en algún momento sucedió algo que no fue de su agrado. La idea es ponerle la mejor onda para acompañar el proceso del cursillo de ingreso. Disfruten, aunque la virtualidad no les permita por ahí conocer a sus compañeros de otro lugar. Pero bueno, probablemente si todo va bien, van a poder, aquellos que ingresan van a poder sí tener algo de presencialidad. Y nada más que eso. Muchas gracias y espero haberlos podido guiar, algo aunque sea, haberlos podido sacar algunas dudas, aclarar y acompañar en el proceso. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan Gracias. un buen viernes. Gracias a vos.
que, que rindan bien sus exámenes. Mucha suerte, muchos éxitos, muchas pilas. Dale, muchas gracias, Gracias. profe. Gracias. Buen fin de Gracias. Chao. Igualmente. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos, profe. Chao.